Buen día República. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien, que se encuentren también muy atentos en el día de hoy para escucharnos, para compartir este programa que por lo general viene con un montón de análisis, de reflexiones respecto a las cosas que van sucediendo en el país. Y esas reflexiones, esos análisis tienen que ver con el funcionamiento de nuestra República, con el funcionamiento del Estado de Derecho, cómo está funcionando también el sistema político uruguayo. Ayer un paro general que es uno más en ese perlado de paros generales que convoca el PIT-CNT, también en esa reunión de colectivos sociales y de gremios que se van sumando a esa convocatoria que tiene un perfil claramente ideológico, y en ese perfil ideológico hay evidentemente instalada una estrategia política. Una estrategia política que es de militancia ideológica respecto a un tipo de país. Estaba observando distintas notas, está llenísimo, digamos que la grilla está llenísima, la grilla de notas en todos los portales respecto a este tema. Primer resultado del paro, estar en la opinión pública. Primer gran resultado de este movimiento que instala el PIT-CNT-FA es estar en la palestra pública, es estar en la opinión pública, marcar la agenda periodística. Son las primeras notas de cada programa de radio, son las notas principales o centrales en los informes de los informativos, es la comidilla cotidiana en las redes sociales, de un lado y del otro, todo concentrado, centrado, focalizado en ese hecho que una vez más instala el marxismo militante en el país. No exagero, basta leer los contenidos argumentales de este paro. ¿Y de quiénes? Bueno, de sus representantes principales, de sus promotores. En la diaria se publica, por ejemplo, el paro general en los barrios, oportunidad para tejer diálogo con las comunidades y dar a conocer la plataforma del PIT-CNT. Fíjense, se convoca un paro general para aprovechar entonces la oportunidad a través de este paro de hacer barriadas, de recorrer los barrios y tejer un diálogo, dicen ellos. Es decir, ir a dar el relato, instalar la propaganda política en las comunidades y dar a conocer la plataforma del PIT-CNT. Por supuesto que van a los barrios más carenciados, recorren toda esa periferia de barrios carenciados en Montevideo, en Canelones, también la recorrida de barrios de extracción más proletaria, más obrera, de clase trabajadora empobrecida, y evidentemente ahí instalan la ideología del comunismo. Esta medida no es contra el gobierno, dicen los que promueven este paro. Esta medida no es contra el gobierno, sino contra el modelo que lleva adelante el gobierno. Bueno, vaya este razonamiento, ¿no? Esta medida no es contra el gobierno, sino que es contra el modelo que lleva adelante el gobierno. Te están diciendo que es contra el gobierno y contra el modelo que lleva el gobierno porque identifican este gobierno con un modelo, lo dice más adelante luego en la nota, este gobierno lleva un modelo que es nefasto para las clases trabajadoras y que empobrece al pueblo. El costado del mercado agrícola de Montevideo, MAM, en la Plaza José Pepe de Lía, histórico dirigente del movimiento sindical, el PIT-CNT montó un campamento para difundir su plataforma de reivindicaciones por el paro general de 24 horas a nivel nacional. Sin un acto masivo, no hicieron acto masivo, evidentemente porque tuvieron las experiencias previas de los anteriores paros que, y bueno, no había mucha gente, tenían que hacer foco, tenían que hacer esos trucos, ¿viste? De cámara, enfocar desde arriba, hacer un largo, como para que se diera la sensación de que había mucha gente en esos campamentos, ¿se acuerdan? Que habían carpas con choripán y se vendían bebidas y habían artesanos también.
y no había tanta gente, sería media cuadra o menos. Es decir, no hay movilizaciones multitudinarias donde de pronto podemos ver la concentración, qué sé yo, de 50, 60.000 personas ocupando varias cuadras. No se da eso ya, porque la gente está en otra cosa. La gente tiene que trabajar, tiene que todos los días ir a trabajar. Los paros evidentemente afectan a todos aquellos que se ven de algún modo compelidos, se ven extorsionados a participar del paro o directamente no ir a trabajar. Lo comentábamos ayer, ¿no? Por ejemplo, Adión comunicaba que se tenían que inscribir todos aquellos que participaran de las movilizaciones, debían inscribirse si acaso querían tener el derecho a recibir la canasta de alimentos, o en este caso era el regalo de Reyes, ¿no? Como si fuera una empresa, Adión les exige a sus afiliados, a sus acólitos, bueno, que se inscriban, ¿eh? Que se inscriban, si no, no van a tener los regalos de Reyes cuando venga esa fecha, por ejemplo. Si eso no es extorsión, si eso no es plantear una condición de algún modo, ¿qué es, no? Lo digo porque se escucha a Marcelo Abdala, que se ve que todavía le quedan algunos ecos o algunos resabios o alguna resaca de aquella borrachera, porque manifestó que había una adhesión voluntaria. Es una adhesión totalmente voluntaria, dice Marcelo Abdala. De esta manera es como corresponde calificar lo que pasó en el día de ayer. Bueno, de voluntaria, ya observamos ahí un ejemplo con Adeón. Y así, seguramente es en todos estos sindicatos que compelen, que extorsionan, que plantean condiciones o estímulos para que se movilicen o directamente no vayan. En otro lugar, por ejemplo, público, no lo voy a mencionar, en una persona muy cercana a quien habla acá, bueno, también en una empresa del Estado, se hacían asados, iban a hacer asados y estaban locos de la vida porque venía el paro, funcionarios, ¿no? Funcionarios con determinada jerarquía. Y así es en todo, en toda la administración, cuando ocurre algo así como este paro general. Sin un acto masivo, que no se hizo, obviamente, ahí me detuve yo en este comentario, esta vez hubo una apuesta por los barrios. Claro, se dijeron, vamos a recorrer los barrios esta vez y ya vamos a instalar el relato, e instalamos el relato de la pobreza, de que los salarios han desmejorado, que hay un 4% de descenso de merma del salario respecto a años anteriores, y que si bien es cierto que hay recuperación económica, eso también lo manifiesta Marcelo Abdala, es muy cierto que el PBI creció, es muy cierto que bajó a la mitad el déficit fiscal que el Frente Amplio dejó después de 15 años de vientos de cola, de épocas de bonanza, donde no había pandemia, donde se decía que era un gobierno que había recuperado notoriamente la economía del país. Bueno, los resultados finales dicen todo lo contrario. Los resultados finales, que son de algún modo las causas, o saquemos la expresión de algún modo, son las causas principales de que hayan perdido el gobierno, son precisamente el deterioro económico y el deterioro en la seguridad pública como los efectos negativos más notorios de esos gobiernos populistas que nos gobernaron durante 15 años. Son los más notorios. Acá estamos analizando otras cosas también, otros detalles más finos. Si vos querés en un análisis más quirúrgico, vemos que han destrozado el país desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la estructura, órganos y funcionamiento de instituciones del Estado, como por ejemplo, nada más y nada menos que el Poder Judicial, como por ejemplo legislaciones que son inconstitucionales totalmente, como las legislaciones de cuotas preceptivas para ingresar a puestos de trabajo, y así sucesivamente, con un presupuesto enorme que ha generado una mega burocracia estatal que decanta en una presión tributaria muy fuerte que desestimuló a ese mercado de capitales, de inversión, de generación de trabajo, y se dio un proceso desde los años 2015, 2016 en adelante, ya insinuado en los años 2014, 2013, un proceso de recesión por actividades económicas, un proceso inflacionario que no se pudo detener, que se mantenían guarismos muy altos, del casi 9% interanual, un endeudamiento muy importante, pérdidas de fuente de trabajos,
Cantidad de fábricas que cerraban, que se iban, empresas extranjeras que habían invertido, plantas de montaje, ¿se acuerdan? De autopartes, bueno, cantidad también empresas de lácteos, tambos que se fundían, migración de uruguayos del campo a la ciudad, más cinturones marginales, se cuatriplicaron los cinturones marginales en Montevideo y en Canelones, los asentamientos irregulares, inseguridad campeando a través de un delito que se fue profesionalizando por un lado y se fue también haciendo crónico, estabilizando, muy vinculable al narcotráfico. Todo ese panorama quedó desde el Frente Amplio con un país que tenía una deuda muy grande, sigue teniendo una deuda externa grande, un déficit fiscal en aquella época del 5,1% cuando el gobierno asume, este nuevo gobierno asume el gobierno, una tasa de desempleo del 10, casi 4, 30 y pico por ciento, casi un 10,4%, y hoy por hoy estamos hablando de una tasa de desempleo del 8, y algo por ciento, lo bajaron, un déficit fiscal del 2,5 a la mitad, sin un mayor endeudamiento, con dotación de recursos para un montón de actividades, inclusive incremento de los salarios para policías y para militares, incrementos presupuestales para, bueno, instituciones de investigación, para la educación, la reforma educativa. Marcelo Abdala y el PCNT ven otra cosa, ven pobreza por todos lados, ven ollas populares, cuando el ministro de Desarrollo Social, el doctor Martín Lema, bueno, pide, de algún modo exhorta a que se le den esos números, porque es de responsabilidad de un gobernante, y eso lo manifestó el propio ministro y tiene razón, si acaso se plantea una preocupación de ese tenor, de esa importancia, bueno, es obligación de un funcionario público de jerarquía, es decir, de jerarquía en cuanto a la jerarquía del cargo, que tiene un cargo importante como ministro, es de responsabilidad del ministro exigir que se le den esos números, que se explique con datos, con detalles, en dónde están esas ollas populares, cómo funcionan, cuándo funcionan, cuánta gente depende de esas ollas populares. Bueno, para ver qué pasa, si efectivamente es así, es algo muy grave. Bueno, ningún dato, no aparece nada, no se brinda ningún dato específico de todo eso. Hubo entonces una apuesta por los barrios, las localidades del interior del país. Esto es porque los brazos del PIT-CNT están abiertos a la gente donde vive en sus lugares de trabajo, dijo a la diaria Elvia Pereira. La señora Elvia Pereira, secretaria general de la Central Sindical, la que habla todo así, ¿viste? Siempre como preocupada, que hizo, bueno, una campaña muy fuerte en pandemia de sistemáticas oposiciones a las medidas del gobierno en materia educativa cuando la pandemia, ¿no? Elvia Pereira. Acá queda claro cuál es el contenido de esto. El contenido de este paro es ideológico, no cabe duda que es ideológico. Tenemos por acá otra nota en el Observador, Marcelo Abdala, mucho más de 1 millón de uruguayos. Más de 1 millón de uruguayos adhirieron al paro general. El presidente del PIT-CNT aseguró que la medida sindical de este jueves tuvo una enorme adhesión. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sostuvo que mucho más de 1 millón de orientales, y después ya le pusieron orientales, ¿viste? Yo no sé si nos escuchan a nosotros, o no sé si hay alguien más que hable en términos de orientalidad, porque claro, fuimos la banda oriental del Uruguay, somos la República Oriental del Uruguay, por lo tanto nuestro nombre es oriental, ¿verdad? Somos la República, somos una república al oriente del río Uruguay, somos una república oriental del Uruguay, somos orientales, los orientales, se dieron cuenta de eso. Pero después le agregan de uruguayos y uruguayas, ¿no? Siempre tiene que estar el lenguaje inclusivo, uruguayos, uruguayas. Otro componente ideológico. Cuando vos escuches a alguien que te habla en inclusivo, ya está ideologizado, evidentemente. Ya está, ya responde, ya ostenta, alardea que forma parte de esa supuesta avanzada o vanguardia
cultural que es aceptar la ideología de género, que es aceptar la concepción de género de la condición humana y no el vejestorio o el anacronismo de considerar a la especie humana como una especie con dos sexos. Ya no se considera la sexualidad hombre-mujer, sino los géneros. Y se habla de uruguayos, uruguayas, en la ortodoxia, ¿no? Porque también es una especie de expresión lingüística o semántica de género, pero clásica, porque los más avanzados ya te hablan de uruguayes también, o uruguayis, no sé, porque no ponen el queer, ¿no? No ponen lo raro, lo extraño, lo transexual, solo ponen lo bisexual, de algún modo, en lo bigenérico. Qué lío que armaron con todo esto, ¿viste? Es un lío bárbaro. Es un lío producto de una ignorancia que produce una ideología determinada. Y esta ignorancia la siguen provocando, generando en estas recorridas, armando estos paros generales, este tipo de organizaciones. PIT-CNT, Plenario Intersindical de Trabajadores, Central Nacional de Trabajadores, la ex Central Nacional de Trabajadores, fundada por allá por el año 1964 a instancias del mentor principal que fue Ronnie Arismendi, secretario general del Partido Comunista, bueno, organizando, digamos que las brigadas de los compañeros, de los camaradas, las brigadas ideológicamente armadas, que tenían que penetrar con su discurso, con su propaganda en la sociedad uruguaya y comenzar a desarrollar esa vida cívica ciudadana del Partido Comunista, bueno, organizaron esa CNT, esa Central Nacional de Trabajadores, como una especie de gran gobierno sindical que iba a reunir a distintos sindicatos que se instalaron como únicos en toda la actividad de una rama económica, es decir, sindicatos únicos por actividad o por rama industrial o económica. Ese es el modelo que tiene nuestro país. El modelo de estructura sindical, funcionamiento, se interrumpe después de todo aquel periodo de Guerra Fría en el mundo, con las guerrillas, los grupos armados en Uruguay, que mataron, desestabilizaron democracias, hicieron cualquier desastre. Bueno, sobrevienen los gobiernos dictatoriales en toda Latinoamérica, es un común denominador. Uruguay no inventó nada, no tuvo, digamos, experimentos históricos o experiencias históricas genuinas, propias de un solo país, porque ya veníamos en un mundo global desde aquel entonces, no es que estamos globalizados ahora, se globalizan las ideologías, las ideas, los modelos de gobierno más o menos, y en aquel entonces estaba bastante cruda, venía mal la mano en esa guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y bueno, y acá víctimas de estos grupos que se habían afiliado ideológicamente a la Unión Soviética como MLN Tupamaros, todo aquel ejército oculto a las sombras, un ejército profesional llamado clandestino del Partido Comunista del Uruguay, también otros movimientos, como después lo fue el PVP. Eso derivó en una dictadura, salió la dictadura, vino la democracia y se reanuda la actividad democrática con la revitalización de la organización sindical que nutre, que organiza, que controla el Partido Comunista del Uruguay. Y renace como PIT-CNT, y a su vez en una alianza estratégica con la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, bajo aquella consigna o lema, obreros y estudiantes unidos y adelante. Parecía una especie de reservorio antropológico o algo así como una pieza de museo retuneada de aquel mayo francés del 68, con una clara consigna también comunista, marxista, con aquel perfil del marxismo cultural ya, imbuidos de la Escuela de Frankfurt y de Jean-Paul Sartre, obreros y estudiantes unidos y adelantes, y la Comuna de París, y la rebelión de los estudiantes, que se unían a los pobres obreros de aquellos partidos comunistas. Bueno, eso renace acá tardíamente, de modo retardado, en el Uruguay, y se da esa fusión, esa combinación estratégica entre los estudiantes federados en la Universidad de la República, que van a pasar con el tiempo a ser profesionales universitarios,
académicos también, hoy por hoy ostentan las cátedras, y tenemos una universidad también marxista cultural, que es la UDELAR, es una universidad con un claro perfil ideológico marxista en sus contenidos educativos, en sus propuestas como universidad, en su accionar, en su actitud política, desde sus autoridades, el rector y los decanos, y por otra parte, la organización sindical de los trabajadores por rama de actividad con sindicatos únicos por actividad en lo público y privado, reunidos en esa gran federación nacional que es el PIT-CNT, Plenario Intersindical de la Central Nacional de los Trabajadores. Todo eso, ¿por qué te lo digo? Porque esa estructura, que además fue cobijada en la salida democrática, fue fortalecida, vino recargada, se redinamizó, se fortaleció a partir del gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, que habilita, perdón, habilita los consejos de salario, las negociaciones colectivas, que es un concepto que obedece a la idea de que hay derechos colectivos, hay intereses colectivos o problemas colectivos que hay que resolver y se resuelven en esas negociaciones sobre esos derechos colectivos que luego se homologan de parte del Poder Ejecutivo y esos acuerdos adquieren fuerza de ley a nivel nacional. Esos diálogos son entre el gobierno, las empresas, los sindicatos, reconocidos por el gobierno y las empresas, por lo tanto, legitimados política y socialmente, y luego también legitimados ya legalmente a través de los decretos que homologan esos acuerdos. Por lo tanto, esa es la estructura que tiene nuestro país en el funcionamiento económico, en el funcionamiento empresarial y en el funcionamiento sindical en cuanto a la organización de los trabajadores en el país. Es evidente que desde ese esquema, desde esa estructura de funcionamiento, iba a crecer muchísimo el poder político, el poder de incidencia social, el poder cívico, ciudadano de esa ideología del Partido Comunista como fuerza política que pretende tomar el poder del Estado para gobernarnos y conducirnos de acuerdo a la ideología marxista-leninista hoy instalada en el plan marxista del socialismo del siglo XXI, que está instalado desde Venezuela, Cuba, Nicaragua, fundamentalmente desde el Foro de San Pablo, irradiado a todo el continente, y desde el Grupo de Puebla, al cual integran activamente el PIT-CNT, la FEU, FUCBAN, Frente Amplio, como organizaciones y sus máximos representantes afiliados también personalmente, formando parte de esas internacionales del comunismo o internacionales marxistas de izquierda para el socialismo del siglo XXI, cuyo modelo paradigmático es el que manifestó más de una vez Marcelo Abdala cuando fue a Venezuela. Eso es lo que está pasando en el país. Esa es la realidad que nadie comenta, nadie analiza a fondo, y nos quedamos con la casuística, nos quedamos con el anecdotario, que es precisamente la consecuencia emergente de esto que acabo de decir. No va a ocurrir otra cosa, siempre va a ocurrir lo mismo, porque estamos hablando de marxistas, leninistas organizados en el PIT-CNT y que atraviesan todas las actividades del Estado, las públicas, de la administración central, también de la administración descentralizada, pública, y la actividad privada sugestionada, presionada por este mecanismo de los sindicatos únicos y a su vez el mecanismo de las negociaciones colectivas con los consejos de salario. En otros países funciona de otra manera el sindicalismo. Hay un sindicalismo plural y libre que no plantea la necesidad de negociaciones colectivas porque las relaciones laborales, en primer lugar, son personales, son contratos de trabajo y son relaciones eminentemente personales. Surgen situaciones colectivas que hay que resolver y ahí está la necesidad de que los trabajadores se integren en un sindicato. Puede ser espontáneamente, puede tener personería jurídica si hubiera un marco legal que estableciera
una ley general que diera un marco jurídico legal que estableciera claramente cuáles son los estatutos de esas personerías jurídicas sindicales con los objetivos que tienen que cumplir esos sindicatos, que no deberían ser otros que la defensa de los derechos de los trabajadores, que las relaciones laborales, que tener el derecho a las negociaciones del sindicato con la empresa, con los empleadores, y a su vez también el derecho a la huelga, por supuesto. Imprescindible todo esto. Pero hay otros sistemas sindicales que en el país directamente no se conciben. Seguimos entonces con este sistema corporativo, reglamentarista y rígido. Eso dice la OIT. Uruguay tiene un sistema reglamentarista, corporativo y rígido del funcionamiento sindical para defender o para esgrimir o, digamos, ejercer los derechos de los trabajadores. Un componente fuertemente ideológico partidario, el del sindicalismo uruguayo, que pasa a ser una especie de gobierno paralelo o un cogobierno con el gobierno que viene a gobernarnos por la vía electoral, es decir, por el camino electoral de la elección de autoridades nacionales que se van a encontrar luego en su, digamos, política económica, desarrollar su política fiscal también, financiera, pero sobre todo su política económica, se van a encontrar con esta super o mega organización sindical que es un factor fortísimo de condicionamiento, de presión, de chantajes, de extorsión, inclusive a las empresas también, a los empresarios, y obliga este mecanismo a que existan empresas también carterizadas a este sistema, es decir, empresas a las cuales les conviene también este sistema de negociaciones que muchas veces son espurias. Paro del PIT-CNT afecta al transporte, la educación, la salud. Bueno, se dice que lo de Abdala evidentemente no es real, ¿no? Lo del millón que adhieren voluntariamente. No importa mucho si es un millón, si no es un millón, son hechos de una casuística, son coyunturales, pueden adherirse o no, y seguramente por presión. Pero lo cierto es que cuando hay un paro así, lo que paró fue la educación. Pararon las escuelas, los liceos, la UTU, la universidad. Nos damos el lujo de la miseria. Paramos después de pandemia de 2 años, de los problemas que trajo todo eso, de tanto psicólogo hablando por ahí, de los problemas que trajo no participar de clases, los chiquilines, de no tener sus compañeritos, de ir avanzando en los estudios, se para otra vez todo un día de educación del país sin educación. Y por si fuera poco, los docentes plantearon que esta vez no se hacían cargo de los comedores infantiles, más de 300 comedores, que no se hacían cargo. Antes habían planteado la preocupación por la alimentación infantil cuando se habían instaurado las bandejas desde el nuevo plan de la NEP. Después no cumplieron con esa preocupación, fueron inconsecuentes, hicieron un paro y no hicieron guardia gremial. ¿Se acuerdan? Después plantearon la preocupación por la alimentación de los niños y se hicieron guardias gremiales, después de que se instaló el tema y se hizo polémico en la sociedad uruguaya. Y ahora vuelven a desinteresarse de la comida de los niños y no hacen guardias gremiales porque van al paro. Contradicciones permanentes de esta gente. Contradicciones permanentes porque esos temas no les interesan. Solo son coherentes en un punto, el ejercicio militante de la ideología marxista, el ejercicio militante de la sociedad por la sociedad igualitaria, por la sociedad de los trabajadores que van siendo descuidados, deteriorados en su vida por el capitalismo. Esta medida no es contra el gobierno, sino contra el modelo que lleva adelante el gobierno, que hace que la desigualdad del sistema capitalista se exprese con mucha más dureza, sostuvo Elvia Pereira.
Acá está clarísimo, explícitamente explicado cuál es el componente ideológico que moviliza a estos paros y mueve, que mueve acciones políticas al PIT-CNT, a sus integrantes, a sus representantes principales, a sus secretarios y secretarias, y así también conduce la línea política del Frente Amplio como fuerza política. Esta medida no es contra el gobierno, sino contra el modelo que lleva adelante el gobierno. Peor, diría un amigo mío que apenas terminó la escuela, más peor todavía. Porque si vos me decís no es contra el gobierno, sino que es contra el modelo que lleva adelante el gobierno, me está diciendo que este gobierno representa un modelo desastroso y que no conviene más que el país tenga un gobierno de estas características, porque es un gobierno capitalista. Hace que la desigualdad del sistema capitalista se exprese con mucha más dureza, sostuvo Elvia Pereira. Vamos a seguir tratando este tema. Ya en un ratito nomás viene el diputado, el doctor Conrado Rodríguez, seguramente tiene cosas para decir al respecto. Quédate ahí.